8 de la mañana, 49 minutos, y estamos con mucho gusto dando la bienvenida al doctor en Economía y director del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, Gonzalo Zunino, en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a analizar algunos mitos, como por ejemplo ese que generalmente tiene que ver con el hecho de llegar al final de la vida laboral, pasar a la situación de retiro y, bueno, como que popularmente todos decimos, no me devuelven lo que yo aporté durante toda mi vida, o con lo que me retiro no me da para vivir como me daba para vivir, obviamente, mientras trabajaba. Lo cierto es que ha habido algunos cambios que se han ido dando con los años en las expectativas de vida, en la vida útil que el propio ser humano tiene para trabajar, pero nosotros seguimos con una etapa de retiro en la que uno ve gente que obviamente perfectamente podría seguir en el mercado laboral. ¿Se aporta menos en la vida laboral de lo que se cobra por pasividad? Bueno, recientemente trabajamos en un estudio en el marco del Observatorio de Seguridad Social de CIMBE analizando estas cosas y la conclusión es que la gran mayoría, al menos en lo que es el bloque principal de la seguridad social, es decir, dentro del marco de BPS, AFAPs, aseguradoras, la gente aporta durante su etapa activa bastante menos que lo que después percibe en la etapa pasiva, ¿sí? Y bueno, eso en cierta forma genera que las jubilaciones, que muchas veces uno tiene la creencia de que es propiamente la plata que uno fue aportando, que después se la devuelve el sistema, las jubilaciones suelen tener un monto de una contribución que es una transferencia propiamente dicha del sector público hacia el jubilado, lo que no está mal, porque decíamos, en la tercera edad es una etapa con ciertas vulnerabilidades que podría ameritar digamos, que la persona reciba una transferencia del sector público. Claro, en Buen Romance, si con esa creencia que tenemos todos, que ese dinero que nosotros estamos aportando lo guardan en una cajita para el momento que nosotros nos jubilemos empezar a dárnoslo, si nos lo dieran todos juntos seguramente nos sorprenderíamos del poco tiempo de vida que nos cubriría ese dinero si realmente existiera esa cajita donde, mire, usted aportó esto durante su vida activa, acá tenemos la plata que usted aportó, con todos los reajustes además, ¿no? Sírvase, acá está, tiene, vaya y viva. Seguramente sería muy corto el tiempo, ¿no? Bueno, las estimaciones nuestras indican que más o menos digamos, la diferencia entre lo que uno recibe y lo que uno aportó está en el orden de 1.5 a 2 veces va a recibir lo que aportó. Esto quiere decir que, digamos, si lo llevamos a tiempos, a plazos, lo que uno habría aportado daría para cubrir más o menos 2/3 de la expectativa de vida en los casos donde es 1.5 el indicador, o la mitad de la expectativa de vida en caso de que, en esos casos en los que el indicador nos daba 2, ¿sí? O sea, entre 1/3 y la mitad de las pasividades podría considerarse una transferencia y si lo resolviéramos a la pasividad mediante un esquema de capitalización puro, que sería esta idea de guardo en la cajita, dejo que capitalice y después cobro de ese fondo, o bien me alcanza para menos años, o bien la suficiencia de las prestaciones, digamos, la jubilación mensual debería ser más baja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué se debe el fenómeno? Porque digo, estoy pensando en lo que estás diciendo y obviamente muestra que el sistema jubilatorio tal cual está y si fuéramos a hacer las columnas de contabilidad no cerraría por ningún lado. Es decir, el Estado tendría o tiene que financiar sistemáticamente y con lo que estás diciendo seguramente en mayor medida el sistema para que en definitiva no termine colapsando. ¿A qué se debe que hay un menor aporte al que creemos que el que recibe el jubilado cuando efectivamente se retira? Porque no aporta realmente en la cantidad de años laborales, porque hay un subregistro en los aportes, por la informalidad,
¿A qué se debe concretamente? Bueno, en primer lugar se debe a que los sistemas de reparto no necesariamente están armados para que esta cuenta cierre perfectamente. Como uno puede pensar que está armado un sistema de capitalización individual donde justamente uno acumula un fondo y lo que espera recibir es eso que aportaste. En los sistemas de reparto eso no es claro y la posibilidad de que el Estado intervenga con fuentes de financiamiento alternativas a las propias contribuciones es un hecho y pasa en la gran mayoría de los países del mundo, ¿sí? Entonces, un primer aspecto por el cual esto no pasa es justamente porque en el marco del sistema de reparto no necesariamente el diseño se piensa para que eso cierre. Un segundo punto pasa en que en general los sistemas de reparto se generaron con pirámides poblacionales muy triangulares, es decir, una base muy grande de activos financiando una cantidad relativamente reducida de pasivos. Entonces, aunque la cuenta con la cajita individual no cierre, los aportes de quienes estaban activos permitían financiar a los pasivos. Para que la gente lo entienda, eran muchos o son muchos activos que están trabajando y aportando para financiar a esos menos pasivos que están recibiendo ese beneficio. Exactamente. Eso, aunque a largo plazo vaya a generar un desajuste, en el mediano plazo, mientras se cumpla esa relación de varios activos por cada pasivo, es financiable. Y bueno, en la medida que la población o el envejecimiento poblacional se va concretando y se va reduciendo la cantidad de número de activos por cada pasivo, ese desfasaje de la cajita individual se nota más. ¿Los cambios en la expectativa de vida han erosionado mucho estos números, estas cuentas, estos cálculos? Sí, claro, los cambios en la expectativa de vida y, el cálculo individual, básicamente tenemos un incremento de la expectativa de vida que es mayor a un año cada una década. Es decir, pasan 10 años y la cohorte que nace 10 años después va a tener una expectativa de vida de 1 año y medio, incluso hasta 2 años, más alta que los que nacieron 10 años antes, ¿sí? Entonces, cada vez los pasivos viven más y entonces con una misma cantidad de aportes durante la etapa activa alcanza menos, ¿sí? Y por eso es también que las proyecciones de sostenibilidad financiera del sistema se ven agravadas, porque en la medida que la expectativa de vida va a seguir creciendo, este indicador de rendimiento que calculamos se iría desajustando cada vez más. No sé si fue el objeto del estudio que hicieron ustedes, pero ¿cuál es la expectativa de vida del sistema tal cual está? La expectativa... eso no incluye dentro... No entraron a verlo específicamente. No entramos a verlo, pero hay estimaciones... Pero digo, lo que ustedes ven es que así como está, se va erosionando cada año. Así como está, va requiriendo cada vez más de fuentes alternativas de financiamiento. ¿Sí? Está bien, esa es una muy buena definición. Y entonces el problema se transforma en un problema de sostenibilidad fiscal o de, competencia de recursos, porque en la medida que cada vez esto requiere más recursos, obviamente quedan menos recursos para otras políticas públicas que también son relevantes. Claro, y hablábamos que se extendió el tema de la expectativa de vida de los uruguayos y obviamente de las personas mayores de edad que tienen una expectativa de vida, lo acabas de decir, cada una década hay 1 año y medio más de expectativa de vida. ¿Qué pasa con la edad de retiro de los trabajadores? Bueno, la edad de retiro de los trabajadores por ahora... Es una de las cosas que está en discusión, por ejemplo, ¿no? Sí, es que es una de las potenciales variables a ajustar. En la medida que la gente vive más, es alargar la etapa donde se aporta y reducir la etapa donde se reciben pasividades. Es una de las variables en juego y es probable que termine modificándose. No sé en qué magnitud terminará modificándose, pero es probable que termine por modificarse. Siempre es una medida la que genere ese tipo de decisiones impopular. De allí que evidentemente al político de turno, lo estoy diciendo más allá de que en este momento hay toda una comisión a estudio del tema de la seguridad social, al político de turno trata de no ser el responsable de haber tocado determinado tipo de situaciones. En particular, el pasar la edad de actividad
a un sitio más razonable. Ahora, de hacerse, y estoy hablando específicamente con el especialista en la cuestión económica, de hacerse, hay que hacerlo realmente para corregir. Es decir, como que medias tintas no servirían, porque en algunos países, debido justamente a la impopularidad de la medida, bueno, la corrección ha sido de 1 año, de 2 años, cuando, por ejemplo, acá los índices que muestra, por decir algo, el Banco Central y por el que seguían muchas veces las AFAP, muchas veces no, seguían por esos índices, están diciendo que la situación es completamente diferente a la que nosotros nos creemos. Si se mete mano en eso, habría que hacerlo por una vez y para tratar de encaminar el tema, además de que hay otro tipo también de medidas que hay que tomar. Bueno, no sé si por una vez, porque como decíamos, y esperemos que siga pasando en el futuro, la expectativa de vida va a seguir creciendo. Entonces, capaz un ajuste que hoy suena razonable, pasan 20 años y ya de nuevo se generan desequilibrios. Y no hay que tomarlo de forma tan dramática, digamos. Al contrario, es algo positivo que la gente vaya viviendo cada vez más y haya que ir haciendo ajustes al sistema. Obviamente es una medida impopular, pero de nuevo, decíamos, no necesariamente, ahí un poco depende de lo que el gobierno esté dispuesto a hacer, de lo que la sociedad esté dispuesta a hacer. Porque como decíamos, en el fondo es un asunto de qué financiamos con los recursos públicos. Si llevamos esto a un equilibrio, digamos, donde el financiamiento es puramente contribuciones, básicamente estamos diciendo no queremos que vayan recursos públicos o transferencias hacia los jubilados. Y entonces ahí termina siendo una cuestión muchas veces se habla de pacto social. Bueno, ¿hasta qué punto queremos que los recursos públicos vayan a financiar a las personas de tercera edad y hasta qué punto no? Dependiendo de qué tanto, digamos, a qué pacto social se llegue, cuál será la necesidad de ajuste. Pero es evidente que hoy por hoy el monto de transferencia de recursos públicos, el gasto público social hacia la tercera edad, suele ser bastante más importante que hacia otras edades, y en parte eso genera desajustes importantes a la hora de ver indicadores de pobreza, por ejemplo. La pobreza es básicamente infantil y adolescente y no está vinculada a personas de tercera edad. Eso está dado en parte o explicado en parte porque el monto de gasto público social que va hacia la tercera edad y que uno no se da cuenta porque cree que es lo que realmente está recibiendo de lo que aportó, pero el monto de gasto público social que va hacia la tercera edad es bastante más alto que el gasto público social que va hacia otras generaciones. Claro, entiendo lo que decís. ¿Y qué pasa comparativamente para entender lo que pasa en Uruguay respecto a otros países? Si bien los sistemas previsionales de otros países no son iguales, en cuanto a lo que se aporta por parte de ese trabajador y lo que recibe en su etapa de descanso, en su etapa de jubilación. ¿Qué pasa comparativamente con otros países? ¿Hay otros países donde en definitiva, el trabajador aporta más que Uruguay y recibe más a la hora de retirarse? ¿Menos? Bueno, hay de todo un poco, pero podríamos decir en grandes rasgos que esa relación más cerrada entre lo que se aporta y lo que se recibe es bien marcada en los países cuyo sistema de pensiones está básicamente centrado en esquemas de capitalización individual. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, Chile, ¿sí? Que no o quiere... sea, para explicarle a la gente, allí claramente el trabajador, el aporte que hace o la capitalización que hace todos los años a través de su trabajo es lo que va a estar recibiendo luego, posteriormente, al momento de retirarse. Exactamente, es como que si fuera el sistema 100% AFAPS acá, Claro. ¿sí? El esquema de capitalización. Es la cajita que decía Humberto. Es la cajita. Lo que no tiene otros problemas, ¿no? Por ejemplo, en Chile, si bien esta relación está muy cerrada, ha habido muchos problemas o muchos cuestionamientos a la suficiencia de las prestaciones. Entonces, hay diferentes esquemas, hay algunos donde está más cerrado, la relación entre aportes y pasividades, otros en los que está más desajustado. En los que están más desajustados suelen tener más problemas de desequilibrio financiero. En los que están más ajustados, el reclamo o la inconformidad con el sistema de pensiones suele estar más vinculada a la suficiencia de las prestaciones a
al momento de la etapa pasiva. Gonzalo, el Centro de Investigaciones Económicas lo que realizó en este trabajo es como una presentación de simulaciones de historias laborales. ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo simulo una historia laboral? Seguramente tomando un hecho, digamos, sacado de la vida real, como decimos en la ficción. Pero ¿cómo se simuló y cuáles fueron, digamos, a las conclusiones que fueron llegando con esas simulaciones? Bueno, sí, esto se hace en la práctica. Nosotros tenemos bases de datos donde usualmente, y trabajamos con bases de datos de BPS y de las 3 cajas paraestatales. En esas bases de datos usualmente observamos un tramo de la historia laboral de los individuos, ¿sí? Agarramos individuos, por ejemplo, en BPS entre 1996 y 2015. Ahí tenemos un tramo de la historia laboral de los distintos individuos observados. Algunos los observamos más cerca de la etapa del retiro, a otros los observamos más jóvenes, pero tenemos un pool grande de individuos a los cuales observamos en diferentes tramos de su historia laboral. Lo que nosotros hacemos, y que es común en la literatura económica, es observando esos tramos, estimamos modelos que nos permiten predecir el comportamiento de las historias laborales. Claro. En dos aspectos diferentes. Uno, en lo que es densidad de cotizaciones, que es, bueno, qué tan seguido cotizan o no cotizan a la seguridad social los individuos. Es decir, qué tanto, transcurren, qué tanta parte de su historia laboral transcurre en el estado de cotización y qué tanto por fuera de la cotización, sea porque está desempleado o en la informalidad. Y después, también, digamos, el segundo aspecto que estimamos son las curvas salariales, es decir, los individuos tipo cuánto ganan en las etapas iniciales de su vida y cuánto ganan más sobre el retiro. Claro, lo que uno se pregunta es, si en la vida activa se habla de desigualdades, ¿no? Desigualdades, obviamente, en lo que muchas personas perciben, por lo tanto, en lo que muchas personas aportan. Cuando se topea en la seguridad social una jubilación, ¿no pasa a ser injusto para quien realmente, por la posibilidad que tuvo, ya sea de capacitarse para un determinado tipo de trabajo o lo que sea, haber realizado aportes mucho más importantes? Es decir, esas desigualdades que se dan en la vida activa, ¿se replican luego en la seguridad social, en la vida de pasivo también? ¿Sería bueno tal vez pensar en un sistema con franjas? Bueno, en primer lugar, una cuestión a aclarar es que también hay topes en los aportes, ¿no? Eso genera que quien tiene salarios muy altos, no necesariamente, al menos estamos hablando del bloque principal, sí, no aporta por todo su salario, ¿sí? Tiene un tope a partir del cual deja de aportar. Entonces, si bien después hay topes también en las jubilaciones... Claro, hay topes jubilatorios, te iba a decir, ¿no? Por eso, hay topes en los dos lados. Eso, por ejemplo, nosotros cuando simulamos ahí, que simulamos 1000 historias, de todo tipo, algunas historias con salarios muy altos, otras con salarios más bajos, encontramos que solo en el bloque principal, digamos en BPS, solo alrededor de un 10% recibiría durante la etapa pasiva menos que lo que aportó durante la etapa activa. Ese 10% se reduce a más o menos 5 o 6% si los trabajadores optan por el artículo 8, donde, digamos, los aportes se distribuyen de forma diferente entre las AFAPs y BPS. Claro. ¿Sí? Entonces, son relativamente pocos los individuos a los que podríamos decir reciben menos. Y además, esos individuos que reciben menos se caracterizan por una mejor inserción laboral, con lo cual es muy probable que además tengan mayor expectativa de vida, ¿sí? Los ejercicios que nosotros hicimos están realizados con la expectativa de vida promedio para todos. Es probable que estos individuos vivan más, con lo cual el indicador podría estar subestimado y realmente no estar abajo de 1. ¿Y qué pasa, para ir terminando, qué pasa en términos hombres y mujeres? ¿Esto opera de igual manera o no?
Bueno, en términos de hombres y mujeres, los indicadores de rendimiento que estimamos suelen ser más altos en las mujeres porque la expectativa de vida es mayor. Ojo que, y lo último que aclaro, es que estos indicadores de rendimiento no necesariamente se transfieren en una desigualdad de transferencias digamos en términos absolutos. Es decir, en las mujeres los indicadores de rendimiento serían un poco más altos, pero las pasividades suelen ser más bajas. Y esa idea que decíamos, te financio el 50% de tu pasividad, la transferencia para financiarte un 50% de la pasividad no es lo mismo en una jubilación de 15.000 pesos que en una de 30, 35.000 pesos. Entonces, en términos absolutos, esas desigualdades que podríamos decir favorecen a las mujeres son un poco menores. Y bueno, y el cálculo que hicimos tampoco estaba considerando la pensión de sobrevivencia, que a veces uno muere un poco antes, pero esa pasividad sigue una trayectoria un poco más larga porque deja pensión de sobrevivencia. Bien, muy Bueno, bien. vamos a agradecerle mucho estos minutos a Gonzalo Zunino, economista, director del Centro de Investigaciones Económicas, CINVE, por estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muy amable, Gracias. Gonzalo. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista.